Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo calcular valores mínimos y máximos de una función de varias variables, de la forma f de x, y. Básicamente, en palabras simples, el valor máximo de una función sería el valor más alto que asume esa función y el valor mínimo de esa función sería el valor más bajo que asume esa función. El análisis que se realiza es muy similar al análisis que se realiza con funciones del tipo y igual a f de x. ¿Cómo se hacía? Si no se acuerdan, pueden verlo en el videito de análisis completo de una función, que ya también está subido en este canal. Pero básicamente la idea era que buscamos primero los puntos críticos, analizando la primera derivada cuando es igual a 0, y con la segunda derivada, con la cual analizamos la concavidad de esa función, vamos a poder analizar si es un mínimo o un máximo. Si no lo recuerdan, vayan al otro videito. En este video vamos a ver particularmente cómo calcular valores mínimos y máximos de una función del tipo y z igual a f de x. Empecemos. Máximos y mínimos. Por definición, una función de dos variables tiene un máximo local en el punto AB si la función es menor o igual que la función en ese punto AB, cuando los valores del dominio de la función se acercan a ese AB. Esto significa que la función f de x y es menor o igual a la función en AB para todos los puntos x, y en algún disco o en algún entorno con centro en el punto AB. El número f de AB, o sea la función en ese punto, evaluada en AB, recibe el nombre de valor máximo local. Ahora bien, si la función f de x y es mayor o igual que la función en AB, cuando x y se acerca a AB, entonces la función tiene un mínimo local en ese punto AB. Y f en AB va a ser el valor mínimo local. Ahora bien, observemos que si las desigualdades que dijimos recién se cumplen para todos los puntos x y del dominio y no solamente para un entorno alrededor de ese punto AB, entonces la función va a tener un máximo absoluto o un mínimo absoluto en ese punto AB. Como condición necesaria para que haya un máximo local o un mínimo local, vamos a tener que la función va a tener un mínimo local o un máximo local en AB si las derivadas parciales de primer orden existen y la derivada con respecto a x en AB tiene que ser igual a 0 y la derivada con respecto a y en ese punto AB también tiene que ser igual a 0. Veamos que no siempre va a haber un máximo o un mínimo. Fíjense en las dos figuras que tenemos abajo. Por ejemplo, en la figura 2 se ve que en ese punto puede haber un mínimo. Bien, en el punto 1, 3, 4 sería un mínimo. Pero fíjense que en la figura 3, en este punto no hay un mínimo, sino hay lo que se llama un punto silla. También podemos observar que el vector gradiente, recuerden que el vector gradiente se calculaba, las componentes del vector gradiente eran la derivada con respecto a x en x y la derivada con respecto a y en y. Entonces, estamos diciendo que la derivada con respecto a x en ese punto es 0, la derivada con respecto a y en ese punto es 0, el vector gradiente en ese punto máximo o mínimo o punto silla va a ser el vector nulo. Como condición suficiente para determinar si es un máximo o un mínimo, vamos a hacer lo que se llama la prueba de la segunda derivada. Supongamos que las segundas derivadas parciales en la función son continuas en un disco con centro en AB o en un entorno con centro en AB. Y supongamos que la primera derivada con respecto a x en AB es 0 y la primera derivada con respecto a y en AB es igual a 0. Es decir, AB es un punto crítico de la función. Y vamos a definir un valor d en función de AB. De la siguiente manera. Vamos a hacer la derivada dos veces con respecto a x en AB, la derivada dos veces con respecto a y en AB, y vamos a hacer el producto entre ellas. Y a eso le vamos a restar las derivadas cruzadas, o sea la derivada con respecto a x con respecto a y evaluadas en el punto AB, y la vamos a elevar al cuadrado. De acuerdo al resultado de esa cuenta, vamos a poder determinar si hay un máximo o un mínimo local, o si hay un punto silla, o veremos. Entonces, una vez que hacemos esa cuenta, vamos a determinar si
ese valor que nos devuelve esa cuenta es mayor que 0, entonces vamos a poder asegurar que ahí hay un máximo o un mínimo local. ¿De qué manera? Igual que como hacíamos en las funciones del plano. Sabíamos que si la segunda derivada es mayor que 0, hay un mínimo, y si la segunda derivada en ese punto es menor que 0, entonces hay un máximo. Fíjense que daría lo mismo evaluar la segunda derivada con respecto a x o la segunda derivada con respecto a y. En este caso nos dicen que evaluemos la segunda derivada con respecto a x dos veces en ese punto AB. Entonces, si eso es mayor que 0, hay un mínimo, y si eso es menor que 0, entonces hay un máximo. Ahora bien, si ese valor que nosotros calculamos de D es menor que 0, entonces en ese punto AB no es ni un máximo ni un mínimo local. Observación. En el tercer caso, que dijimos que no es ni un máximo ni un mínimo, no va a ser ni un máximo ni un mínimo, lo que va a ser un punto silla de la función, como vimos en el primer gráfico. Y la gráfica de la función se cruza con el plano tangente en AB. Ahora bien, si ese valor D es igual que 0, entonces la prueba no proporciona ninguna información. Podría tener un máximo, podría tener un mínimo, podría tener un punto silla. La realidad es que este análisis que hicimos no nos sirve para nada. Deberíamos buscar alguna otra forma de averiguarlo, como evaluar los puntos alrededor, graficarlo y ver la gráfica, pero esta prueba que estamos haciendo no nos proporciona la información suficiente como para determinar si hay un máximo, un mínimo o un punto silla. Y una forma fácil de acordarnos de cómo es la fórmula esta de donde sale el valor D es calcular el determinante de 2 por 2, de esta matriz de 2 por 2, que lo hacemos con las derivadas segundas. O sea, ponemos en la primera columna la derivada dos veces con respecto a x y la derivada con respecto a y después con respecto a x, y en la segunda columna la derivada con respecto a x después con respecto a y, y luego la derivada dos veces con respecto a y. Y a esa matriz de 2 por 2 le calculamos el determinante. De ahí es donde sale la fórmula de el D. Hagamos un ejemplo. Nos piden determinen los valores máximos y mínimos locales y los puntos silla de la función f de xy igual a x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Evaluar los puntos críticos. Para los puntos críticos tenemos que hacer las primeras derivadas. Entonces, si derivamos a esa función con respecto a x, nos queda que es 4x al cubo menos 4y. Y si hacemos la primera derivada con respecto a y, nos queda que es 4y al cubo menos 4x. Ahora bien, dijimos que tiene que ser igual a 0. Entonces, igualamos esas dos derivadas a 0. Entonces nos quedaría x al cubo menos y igual a 0 y nos quedaría y al cubo menos x igual a 0. Fíjense que está resumida. Si decimos 4x al cubo menos 4y, si dividimos todo por 4 nos quedaría x al cubo menos y. Es una expresión simplificada. Ahora bien, evaluemos los puntos críticos. Para resolver estas ecuaciones vamos a sustituir. Por ejemplo, si despejamos y en la primera ecuación nos quedaría que y es igual a x al cubo. Y eso lo reemplazamos en la segunda. Cuando lo reemplazamos nos va a quedar que 0 va a ser igual a x a la novena menos x. Si sacamos factor común x nos quedaría x por x a la 8 menos 1. Ahora bien, x a la 8 menos 1 es una diferencia de cuadrados. Entonces eso lo podemos expresar como x a la cuarta menos 1 por x a la cuarta más 1. Ahora bien, x a la cuarta menos 1 también es una diferencia de cuadrados. Entonces a eso lo podríamos expresar como x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. Y entonces la expresión final nos quedaría x por x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1 por x a la cuarta más 1. De modo que tenemos tres raíces reales: 0, 1 y menos 1. Entonces, si reemplazamos esos valores en las ecuaciones que teníamos originales, fíjense que si decíamos que y es igual a x al cubo y evaluamos a x en 0, nos quedaría que y es 0. Si evaluamos a x en 1, nos quedaría que y es 1. Y si evaluamos a x en menos 1, nos quedaría que y es menos 1. De ahí salen los tres puntos críticos: el 0, 0, el 1, 1 y el menos 1, menos 1. Ahora hagamos la prueba de la segunda derivada, o sea, nuestra condición suficiente. ¿Qué hacemos? Calculamos las segundas derivadas.
las tres segundas derivadas. La derivada dos veces con respecto a x nos quedaría 12x al cuadrado. La derivada con respecto a x y luego con respecto a y nos quedaría menos 4. Y la segunda derivada con respecto a y dos veces nos quedaría 12y al cuadrado. Si calculamos el valor de xy, nos quedaría 144x cuadrado por y cuadrado menos 16. Ahora bien, si a esto lo evaluamos en 0, 0, nos quedaría menos 16. Menos 16 es menor que 0. Entonces, esto nos dice que en el 0, 0 tenemos un punto silla. O sea que no tiene ni máximo ni mínimo local en el 0, 0. Ahora bien, si lo evaluamos en el punto 1, 1, nos quedaría 144 menos 16, que eso es 128. Eso es mayor que 0. Entonces, analizamos la segunda derivada con respecto a x. Decimos, la segunda derivada con respecto a x en el 1, 1 sería 12 por 1 al cuadrado, que sería 12. 12 es mayor que 0. Entonces, ahí podemos asegurar que hay un mínimo local. Si evaluamos la función en 1, 1, nos va a dar que es menos 1. Entonces, menos 1 es mi valor mínimo local de esa función. De igual manera, podemos analizar el valor de d en el último punto crítico. Menos 1, menos 1. También nos da 128. 128 es mayor que 0. Y la segunda derivada con respecto a x dos veces en menos 1 es igual a 12. Como 12 es mayor que 0, podríamos decir que hay un mínimo local. Entonces, si evaluamos la función en menos 1, nos da menos 1. Entonces, menos 1 va a ser un mínimo local. Ahora comprobemos todo lo que hicimos en GeoGebra sobre este ejemplo que expresamos. Bien, analicemos el ejemplo utilizando GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer en GeoGebra va a ser introducir la función. Entonces vamos a escribir f de xy igual a x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más 1. Bien, y dijimos que lo íbamos a analizar en un punto A, B. Entonces ingresemos un deslizador que sea para A, un deslizador que sea para B, y vamos a analizar el punto. El punto va a ser el punto A, B, F en A, B. Bien. Entonces, fíjense como si yo varío los valores de A, ese punto se va a ir cambiando, ¿bien? Entonces, dijimos que tenemos que analizarlo con el plano tangente. Entonces vamos a ingresar la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente sería z menos la función en AB. Y eso va a ser igual a la derivada con respecto a x en el punto. Entonces sería 4a al cubo menos 4b. Esa es la derivada con respecto a x en el punto por x menos a. Y a eso le vamos a sumar la derivada con respecto a y en el punto. O sea, sería 4y al cubo menos, 4b al cubo, porque dijimos que era en el punto. 4b al cubo menos 4a. Eso por y menos b. Entonces fíjense cómo esa ecuación es la ecuación de un plano tangente a esa función en ese punto. Si yo varío, fíjense cómo voy a ir cambiando el punto y se me va a ir cambiando el plano tangente. Analicemos los tres puntos que nos dijeron. Me dijeron que el primer punto, el punto 0, 0, era un punto crítico, que era un punto silla. Veamos lo más grande. Veamos, es este punto donde si lo visualizamos desde un lado vamos a ver que es como un máximo, pero si lo vemos del otro va a ser como un mínimo. Entonces la realidad es que eso es un punto silla. Y como lo leímos recién en la teoría, el plano tangente a esa función en ese punto va a atravesar a la función, la va a cortar.
Bien, entonces analicemos los otros dos puntos. Dijimos que otro punto crítico era el 1, 1 y dijimos que ahí había un mínimo. Como podemos ver, en el punto 1, 1, el plano tangente lo toca en un solo punto, porque es un plano tangente y no lo atraviesa la función. Y como podemos ver, ese plano es paralelo al plano XY, igual que el anterior, ya que dijimos que la derivada con respecto a X es 0 y la derivada con respecto a Y es 0, entonces el plano tangente va a ser paralelo al plano XY. Y podemos ver cómo en ese punto hay un mínimo, que es el punto menos 1. Fíjense cómo Z es igual a menos 1. Ahora bien, analicémoslo en el tercer punto que dijimos. El punto menos 1, menos 1. En ese punto, fíjense cómo otra vez el plano tangente es paralelo al plano XY y le toca justo en este punto mínimo de la función. Entonces, en ese punto también tenemos un punto mínimo. Bien, espero que se haya entendido, espero que les haya gustado el video y que les sea muy útil. Nos seguimos viendo. Chau, chau.